Estimados alumnos, estimadas alumnas, hoy día vamos a dedicar nuestra clase a uno de los personajes más entrañables, diría yo, y más estudiados en la historia de la filosofía, que es el personaje de Sócrates. Hablamos en la clase anterior de la democracia griega del siglo V, de los sofistas, esos personajes que aparecieron primero como críticos funcionales de un modo de la democracia y luego como muy relativistas, muy decadentes, muy escépticos, ¿no es cierto? Sócrates es un filósofo ateniense, pasó casi toda su vida en Atenas. Quisiera leerles para comenzar un testimonio muy contemporáneo del siglo pasado de una filósofa, una teórica política. Ella se negaba que la llamaran filósofa profesional, de formar parte de los llamados filósofos profesionales, porque ella consideraba que la filosofía profesional, tal y como ella lo entiende, de Platón a Heidegger, digamos, tuvieron mucho la tentación de alejarse del mundo o de decir al mundo cómo tenían que gobernarse. Y tuvieron la tentación de coquetear con reyes gobernantes, con dictadores o con Führers, con la gran excepción de Kant. Y ahora leeremos algo de esta otra gran excepción que es Sócrates. Dice ella lo siguiente en su libro póstumo, La vida del espíritu, de fines del siglo pasado, el último cuarto del siglo pasado. Lo mejor, de hecho, la única forma que se me ocurre para abordar la cuestión de pensar, es buscar un modelo, un ejemplo de pensador que no fuera profesional, que uniera en su persona dos pasiones aparentemente contrarias, el pensamiento y la acción. Es decir, alguien que fuera capaz de sentirse cómodo igualmente en casa en ambas esferas. Un pensador, en definitiva, que supo mantenerse siempre como un hombre entre los hombres, que no eludió la plaza pública, que fue un ciudadano entre los ciudadanos, que no hizo ni pretendió nada salvo lo que en su opinión cualquier ciudadano tiene derecho a hacer y a hacer. Debería ser difícil encontrar un hombre así. Si fuera capaz de representar para nosotros la actividad del pensar, no habría dejado un cuerpo doctrinal tras de sí. Y efectivamente ese es Sócrates. Como ustedes saben, Sócrates no dejó nada escrito, nunca escribió nada. Lo que sabemos de él lo sabemos a través de su discípulo Platón. Sócrates, por cierto, vivió entre los años 470 y 399 a.C. y fue maestro de Platón, que a su vez fue maestro de Aristóteles, fue contemporáneo de Pericles, luego les pudo enviar las fechas exactas en un cuadro con algunas citas también que quiero compartir con ustedes. Y vivió también un acontecimiento muy importante para entender el problema griego y el fin de Sócrates, que fue la guerra del Peloponeso. Esta guerra, que fue la guerra de Atenas con Esparta, fue entre el 431 y el 404 a.C. Como verán, Sócrates muere algunos años después, pocos, del final de esta guerra en la que Atenas perdió. Y al perder, y durante la misma guerra ya hubo una especie de decadencia, de algún modo, de la democracia, muchos problemas, volvieron los aristócratas, los tiranos, intentos de sedición, en fin. Y el fin de la guerra fue, de alguna manera, también el principio del fin de la democracia ateniense, ¿no? Como les decía, Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que de él sabemos, lo sabemos por Platón. Y como se imaginarán, hay una cantidad enorme de material, son 2400 años, 420 ya ahora, sobre qué dijo Sócrates exactamente y qué dijo Platón. Ahí se ha logrado hacer una distinción entre los diálogos tempranos, que se supone corresponden al personaje histórico real de Sócrates. El texto que les he enviado para que lean la apología de Sócrates es precisamente la defensa que él hace de sí mismo en el juicio en el que lo condenan a muerte en Atenas. Hay los diálogos de transición de Platón, donde se supone hay Sócrates, pero ya hay la propia propuesta platónica, que veremos más adelante. Y hay el Platón, los diálogos maduros, se llaman, donde ya Platón nos plantea su propia filosofía. Toda la obra de Platón está escrita casi toda en forma de diálogo. Y en todos los diálogos, el interlocutor que representa la filosofía es Sócrates.
y sus interlocutores siempre fueron los sofistas, aquellos que les mencioné en la clase anterior. Entonces, la obra de Platón es fascinante, algunos de ustedes seguramente ya la conocen, y ahora vamos a familiarizarnos con este primer extraordinario pensador que, como les decía también, Cicerón dice que fue el primero que trajo la filosofía de la naturaleza a la tierra, de los cielos a la tierra, que la metió en la polis, en la ciudad, que la metió en la vida de los seres humanos. No que los filósofos presocráticos no hayan dicho nada sobre los seres humanos o sobre la vida, pero están muy concentrados en el tema de la naturaleza, de qué está hecho el mundo, de qué es el universo, incluso hay atomistas, hay quienes dicen que el aire, el fuego, en fin. Heráclito el movimiento, Parménides la quietud, el uno. Con Sócrates se supone que comienza entonces la filosofía a meterse en la vida de los hombres. Aquí quiero hacer una primera distinción muy importante que va a ser a lo largo de todo el curso significativa, porque nos va a permitir más adelante diferenciar, por ejemplo, en el surgimiento de la modernidad, la aparición de un sujeto autónomo que en estos tiempos todavía ciertamente no vamos a encontrar. Es una distinción muy clara en el pensamiento griego y en la vida griega, que es la distinción entre el oikos y la polis. ¿Correcto? Fíjense ustedes, y es importante recalcarlo, no hay en griego palabra que diga sociedad. Oikos es el hogar, el reino de lo privado, de lo doméstico, y la polis, que es el terreno de lo público, estado, o sentido estricto, como se debe traducir, ciudad-estado. Entonces, cuando ustedes lean en castellano que traducen polis por sociedad, está mal traducido, porque siempre que se habla de polis, se habla de la comunidad política. Y lo que dice Arendt es que Sócrates fue el filósofo que se quedó, que permaneció en la polis, en la comunidad, discutiendo con sus conciudadanos. El masculino universal acá sí vale, porque este oikos, esta casa, el lugar de lo privado, de lo doméstico, de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Aquí están los esclavos, las mujeres, los niños, hasta el ganado, digamos, ¿no? La mujer es parte de un espacio privado y no es del terreno de lo público, que es, sí, el terreno de la libertad y de la igualdad. No hay que olvidar entonces que en Grecia solo eran ciudadanos los varones y además hijos nacidos en Atenas e hijos de atenienses. En ese marco conceptual es que el filósofo que es Sócrates decide quedarse en la polis para interrogar a sus conciudadanos. La tarea socrática fue básicamente una tarea de interrogación, de examinar, es una palabra que uno encuentra mucho referida a la actividad socrática, de permanente discusión. Sócrates, hay muchas anécdotas, cuenta que un amigo suyo, muy amigo suyo, llamado Querefonte, se fue al oráculo de Delfos, donde los dioses se manifestaban, digamos, ¿no? Y le preguntó al oráculo si Sócrates era el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo de Delfos le respondió que sí, que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates. Y eso fue un shock para Sócrates mismo, que dice que él no se sentía para nada sabio. Y ahí viene la famosísima frase que de alguna manera resume la posición socrática, es la famosa frase, y voy a ir anotándolas aquí, la famosa frase que dice: solo sé que nada sé. ¿En qué consiste la sabiduría socrática? Entonces, no en que sabe todo o sabe mucho o puede enseñar, sino en la conciencia de su propia ignorancia. Y a raíz de esa conciencia es que decide interrogar a sus conciudadanos
a los oradores, a los artesanos, a los poetas, a los políticos, sobre sus propios quehaceres, sobre sus propios oficios, sobre sus propias excelencias, lo que en griego se llama arete, sobre sus virtudes. Y Sócrates va descubriendo que ellos tampoco saben. Entonces, claro, comienza a ser un personaje pesado, por llamarlo de algún modo, como él dice, como el texto que ustedes han leído, se autocalifica como el tábano de Atenas. Atenas es este hermoso caballo, complacido por su propia fuerza y belleza, y Sócrates es el tábano. ¿Saben ustedes ese bicho que nos persigue en la playa, por ejemplo, y se mete al mar incluso detrás de nosotros para picarnos? Ese es el tábano. Entonces, Sócrates pretendía ser eso, el preguntón, el cuestionador, para buscar la verdad. Sócrates no pretende enseñar la verdad y se define a sí mismo como un buscador de verdad. Pero, ojo, y esto es muy importante, con otros. Por eso es que Sócrates se pasa la vida dialogando, diálogos, palabra en contraposición y con otros, ¿no es cierto? Logos es una palabra muy importante y ya se los dije, porque significa al mismo tiempo discurso y razón. Al mismo tiempo es la razón y la palabra. Entonces el diálogo es esa búsqueda de la verdad siempre con otros, por eso se pasa la vida precisamente dialogando. Entonces este pensador que admite su propia ignorancia, quiere buscar la verdad y no la va encontrando. Entonces toda su vida es un examen, es una indagación crítica respecto de lo que se consideran los valores que guían la vida de los hombres. Otra nota para tomar en cuenta a futuro, la palabra crítica viene del verbo griego hrinein. Y hrinein no es criticar en el sentido de destrozar al enemigo, de destrozar al interlocutor, como pasa en algunos periodistas o en algunos políticos, ¿no es cierto? El origen de la palabra hrinein significa separar, discernir y finalmente juzgar. Entonces el trabajo de Sócrates no es andar simplemente juzgando, decirle al jurista no sabes nada de leyes, al médico no sabes nada de salud y al político no sabes nada del bien común, sino interrogar, separar, discernir, como poner las cosas en su lugar y luego juzgar. Entonces es un trabajo de tábano, efectivamente, correcto, es un trabajo de interrogación, pero, y eso es lo interesante, siempre en diálogo con los demás. Solo sé que nada sé, entonces se convierte en una de las frases emblemáticas de esta conciencia de la propia ignorancia socrática, que luego viene acompañada de otra frase que él toma también de Delfos, que es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, interroga, cuestiona, piensa, no simplemente aceptes lo dado porque está dado, sino examina, ¿no? Examina, busca en ti. Hay una lindísima frase socrática sobre que es tarea fundamental, ética y política, pero que ese ámbito público que señalamos que era la polis, de una vida sin examen no es una vida digna de un ser humano. Una vida sin examen no es una vida digna de un ser humano. Es decir, la tarea de cuestionamiento, de autocuestionamiento es fundamental. ¿Pero para qué? Para buscar la verdad. No es esa crítica escéptica que no lleva a ninguna parte. La pretensión socrática es buscar esa verdad. Por eso es que Aristóteles describe el trabajo socrático como teniendo dos grandes momentos. Primero, un trabajo inductivo, estudiar un montón de casos concretos. Por ejemplo, ¿cuál es la virtud del zapatero? Él usa mucho los ejemplos de los artesanos. Bueno, que sabe hacer zapatos. ¿Y qué necesita alguien para saber hacer zapatos? Necesita saber su fin. ¿Cuál es el fin de los zapatos? ¿A qué sirve? ¿Para qué objeto? Entonces, lo que Sócrates quiere es preguntar eso respecto de lo más general. Entonces, el paso es de este razonamiento inductivo a buscar conceptos universales. Entonces, todo el trabajo socrático es esa búsqueda de conceptos universales, de definiciones a partir del estudio de casos. Y él no encuentra respuesta satisfactoria en la polis, en su polis,
Y entonces viene toda una etapa de confrontación. El cuidado del alma, ¿no es cierto? Esa función propia del ser humano, así como el zapatero conoce la suya, o el sastre la suya, o el gimnasta la suya, el ser humano tiene que cuidar su alma examinándose y con la convicción además de que eso que se puede conocer se puede enseñar. Otra famosísima frase socrática que algunos cuestionan como intelectualismo, en fin, eso de estar adjetivando no es necesariamente positivo. Algunos hablan del intelectualismo socrático, porque Sócrates dice, y lo dice de muchas maneras, virtud es conocimiento. Entonces la virtud se puede enseñar, y hay esta idea importantísima en Sócrates que luego será discutida por Platón, por Aristóteles y por la posteridad, y es que la virtud es conocimiento. Si yo sé lo que es justicia, entonces tengo que ser justo. Y ahí viene una conclusión muy importante que discutirá mucho la filosofía posterior. Si la virtud es conocimiento y si yo sé lo que es justicia, entonces tengo que actuar con justicia, eso implica que nadie hace el mal a sabiendas. Eso es una consideración socrática muy importante. El que hace el mal es porque no sabe que está haciendo mal. El que hace el mal lo hace por ignorancia. Y como se imaginarán, he estado discusiones hasta con el psicoanálisis, ¿no es cierto?, contemporáneo. Porque es muy discutible, lo discute ya Aristóteles, por ejemplo, y Platón, si solamente se hace el mal por ignorancia, por no saber. Estas son, muy brevemente, podremos conversar mañana, seguramente en el Zoom, esa idea dialógica, dialéctica de Sócrates, de buscar la verdad por medio de la confrontación, del diálogo. Y finalmente, este Sócrates llega a ser incómodo para los políticos, para los oradores, y es condenado a muerte. Es condenado a muerte en su propia ciudad, en Atenas. Es decir, la democracia ateniense mata a Sócrates. Y eso vamos a ver qué importante va a ser luego, por ejemplo, para una figura como la de Platón. Y en la manera en que funcionaba la justicia en esa época, el acusado, en este caso Sócrates, podía ofrecer una pena alternativa, negociar, digamos, o pagar una multa. Y Sócrates se negó, porque no quería irse de Atenas, por tres razones, y son muy importantes decirlas en términos de lo que la resonancia política que todo esto tiene, además de la ética, ¿no es cierto? Y es que justamente, si toda su vida ha tratado de comprender qué es la justicia, y para actuar justamente hay que saber que la justicia, él dice que no puede cometer injusticia. Y para él no obedecer la sentencia del tribunal sería cometer injusticia, por más que él mismo sea siendo injustamente tratado. Porque nadie hace el mal a sabiendas, entonces él no ignora lo que está pasando. En segundo lugar, es un argumento muy importante para entender la relación con la polis, porque Sócrates dice, yo he vivido siempre al amparo de las leyes atenienses. Él salió muy pocas veces de Atenas, le tocó ir a la guerra y parece que fue un soldado muy valiente, pero era esencialmente un ateniense. Y dijo, si yo he vivido toda la vida al amparo de esas leyes y he creído en ellas, porque ahora voy a darles la espalda, ¿no? Es una idea interesante, ético-política, digamos, yo no puedo transgredir una ley a la que le debo mi vida, porque he vivido acá. Incluso menciona que alguien le dice, pero hasta hijos tienes acá. Hay algunas escenas un poco grotescas, ya conversaremos de cuando va su mujer a tratar de convencerlo para que se escape, le dice, vete, vienes a lloriquear acá, y se quedó con sus discípulos, ¿no? Sabemos bien el papel, o no papel, mejor dicho, de las mujeres en la cultura y la filosofía occidental durante largos siglos, ¿no es cierto? Y finalmente se queda porque dice no tenerle miedo a la muerte. Entonces, es como una lección de ética su muerte, que es a la vez política, ¿no es cierto? Aquí estamos en un momento del pensamiento y de la vida en que no hay estas divisiones tajantes entre lo ético y lo político, porque al aceptar vivir bajo las leyes estoy aceptando también lo que es justo y lo que es correcto, ¿no es cierto? Entonces, el filósofo, como buscador de verdad,
Y es interesante ahí cómo va perfectamente a enganchar Platón, porque, digamos, Sócrates no llega a decir esto es la verdad es el bien, sí, la verdad es el bien, es la ciencia, es la justicia, pero iba a venir Platón, su discípulo, a hacer una gran propuesta de lo que sea la vida en comunidad, y ética y política junto. Y en Aristóteles encontraremos una descripción de las virtudes éticas y de la comunidad política, ¿no? Lo dejamos por ahí para no cansarlos, lo dejamos ahí por ahora, perdón, y continuaremos por esta vía y por otras para hacer más llevadera esta situación en la que nos encontramos, y deseo muy sinceramente que ustedes y sus familias se encuentren en óptimas condiciones dadas las circunstancias. Muchísimas gracias.